Ya se lo decía, fue la nota con la que iniciamos el noticiario esta mañana. Si México hubiera tenido un mejor desempeño al gestionar la pandemia de COVID-19, se habrían evitado en 2020 alrededor de 190,000 muertes por todas las causas, incluidas las provocadas por otras afectaciones a las que se dejó de dar atención, revela un estudio sobre la respuesta del país ante la crisis sanitaria, elaborado por un grupo de especialistas a petición del panel independiente que la Organización Mundial de la Salud puso en marcha para analizar cómo han actuado las naciones y el mundo frente a este fenómeno. Vamos a platicar al respecto con el doctor Carlos del Río, epidemiólogo, profesor de Medicina y Salud Global de la Universidad de Emory en Atlanta, con quien hemos hablado muchas veces aquí en el programa. Él es uno de los participantes en este estudio. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Muy buenos días. Un gusto estar contigo, Pascal. Buenos días. Bueno, cuéntenos un poco cómo llegan a esta conclusión, cómo se llega a la cifra de muertes que se pudieron haber evitado en México con una mejor atención a la pandemia. Bueno, esto fue producto de hacer un análisis donde se compara el exceso de mortalidad promedio a nivel de distintos países, con países, digamos, con más de 3 millones de habitantes. Uh-huh. El promedio de mortalidad observado, el exceso de mortalidad observado es del 17%. Uh-huh. Entonces, si tú aplicas ese 17% del exceso de mortalidad y dices, bueno, si en México tuvo un 43% de exceso de mortalidad. Sí. Entonces, si tú dices, bueno, si México hubiera sido promedio y hubiera tenido 17.3% de exceso de mortalidad y no el 43% de exceso de mortalidad, hubiéramos tenido 190,000 menos muertes en el país. Es decir, si hubiéramos sido más promedio y menos un país que tuvo un desempeño, un exceso de mortalidad arriba de lo esperado. Bueno, y entre las razones que ustedes plantean, pues está el deficiente liderazgo ejercido por parte de las autoridades para hacer frente no solo a la pandemia, sino también a otras enfermedades que dejaron de atenderse por la reconversión hospitalaria. Así es, son muchas cosas, ¿no? Es el liderazgo que tuvimos, es el que también el sistema de salud en México es un sistema de salud que está muy limitado, que está muy comprometido, ¿no? Teníamos poca inversión en salud, teníamos relativamente pocas camas hospitalarias para la necesidad, pocas camas de terapia intensiva, teníamos muy poco personal capacitado, médicos especialistas en terapia intensiva, infectólogos, y pues también tuvimos un plan en que decidimos, por ejemplo, no hacer suficientes pruebas. México está se coloca en posición 156 en el mundo en el número de pruebas por millón de habitantes. Se tomó la decisión de no hacer pruebas suficientes y eso pues obviamente también tuvo impacto. Entonces, fueron una serie de decisiones y de situaciones que causan este aumento de la mortalidad en nuestro país. No es simplemente una sola cosa. De acuerdo. Si uno cruza, por ejemplo, esto último que mencionaba, el número de pruebas con países que tuvieron un desempeño promedio en el número, en la cifra de exceso de mortalidad, encuentra uno que las pruebas pues son o fueron para esos países un factor importante para no tener un mayor exceso de mortalidad. Sin duda alguna, las pruebas permiten la identificación de infectados y permiten identificar a los infectados y por tanto ponerlos en aislamiento antes de que contagien a otras personas, ¿no? Sí, ahora digamos la estructura de autoridad centralizada para hacer frente a esto en un país que pues es federal y que pudo haber tenido pues una red, digamos, de atención por parte de los gobiernos locales también al fenómeno. Esta centralización entiendo que también pues es uno de los factores que ustedes señalan. Así es, sin duda alguna, tenemos un país con una centralización muy importante y creo que también lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita también, Pascal, con las vacunaciones. Yo creo que si nos vamos a donde estamos ahorita, urge que haya más
más participación del sector privado y de otros sectores en la vacunación. No es algo que el gobierno federal pueda hacer por sí solo, porque de lo contrario, pues simplemente no nos vamos a expandir a la rapidez que deberíamos expandirlos, ¿no? Ahora, mucho se discute en el mundo, doctor, pues qué tanto se toma en cuenta los criterios científicos por parte de los gobiernos a la hora de diseñar políticas para enfrentar esta pandemia. En ese sentido, de acuerdo con el estudio que ustedes hicieron, pues ¿qué pasó en México? Pues yo creo que simple y sencillamente no lo vemos claramente, ¿no? La evidencia científica a nivel mundial que todos conocemos, pues simple y sencillamente yo siento que fue ignorada, ¿no? Es decir, es aún todavía en nuestro país aún no se recomienda, por ejemplo, la mascarilla, el cubrebocas. Es decir, han pasado una serie de cosas que sin duda alguna limitan nos dejan ver que la evidencia científica simple y sencillamente no guió la respuesta del país. Pues, doctor, muy interesante este estudio. Veremos qué opina al respecto el gobierno federal. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. Un saludo y muchas gracias por invitarme. Gracias, el doctor Carlos del Río, epidemiólogo y profesor de Medicina y Salud Global de la Universidad de Emory en Atlanta. Este estudio se basó en una muestra de 39 países. Entre ellos, México ocupa el cuarto lugar en exceso de mortalidad, con aproximadamente 43% más de muertes en 2020 de lo que se hubiera esperado en relación con el promedio de 2018-2019 en condiciones normales sin crisis sanitaria. Solo Perú, Ecuador y Bolivia han tenido una mayor mortalidad entre los países analizados. Ahí está este estudio y pues veremos qué opina, si es que opina en las próximas horas el gobierno, porque generalmente ante cualquier crítica pues se trata de decir que es producto de la politización, que es producto de los opositores, de los adversarios. Este es un esfuerzo académico encargado por la Organización Mundial de la Salud y será interesante ver si hay algún nivel de autocrítica ante esto por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 7:38 en el tiempo del centro. Permítame hacer una nueva pausa, es muy breve y yo regreso con más en el programa. No se vayan.